Buenas noches, hermanos, buenas tardes, buenos días. Una vez más, qué bendición poder estar aquí reunidos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a otra vez, ¿no?, a tener la bendición de tener con nosotros, ¿no?, al pastor Gustavo, ¿no?, que él va a estar acompañándonos una vez más aquí, estudiando la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la gracia de Dios, un tema muy precioso, de una profundidad teológica y también de una linda promesa que Dios nos ha dado acerca de este tema. Así que vamos a disfrutar mucho de esto, así que les recomiendo de que tengan su cuaderno, su lapicero ahí, su pluma, y que puedan ustedes anotar, porque vamos a mencionar muchos pasajes de la Biblia. Vamos a sustentar este tema, ¿no?, la luz de la palabra de Dios, y sobre todo que nos vamos a gozar de esta bendición, ¿no?, de la gracia de Dios. Un tema que muy poco se toca, ¿no?, y muy poco se estudia, así que es una linda oportunidad que estamos teniendo ahora, que vamos a poder desarrollar este precioso tema a la luz de la palabra de Dios. Bueno, queremos darle la bienvenida al pastor Gustavo. Pastor Gustavo, buenas noches, y estamos otra vez muy agradecidos a usted, ¿no?, por estar compartiendo con nosotros, ¿no?, la palabra de Dios también con el pueblo del Señor. Así que ahí le doy el pase para que se pueda dirigir, ¿no?, a nuestros oyentes, a los que nos están ya viendo a través de esta transmisión en vivo. Ok, muy buenas noches con todos. Es una alegría estar acá una vez más por la gracia de Dios. Este tema es uno de los temas más importantes en nuestra vida como cristianos. No solamente debemos conocerlo, sino que también debemos vivirlo cada día, porque toda nuestra vida cristiana se basa en la gracia de Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Amén. Así que bienvenidos a todos y empecemos entonces. Aprovechando, pastor, aprovechando que estamos acá en vivo, pastor, si usted nos puede dirigir en unas palabras de oración antes de dar la lectura a la palabra de Dios, por favor. Ok, oremos entonces. Amado Padre Celestial, una vez más, estamos muy agradecidos por permitirnos estar aquí, poder compartir tu palabra, meditarla, estudiarla. Gracias por cada persona también que nos está viendo, y rogamos a ti que tú nos guíes, Espíritu Santo, trae entendimiento y revelación a nuestros corazones y edifícanos, fortalécenos, sigue capacitándonos, entrenándonos para ser los obreros que tú anhelas y deseas de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Muy bien, hermanos, quiero invitarles a que puedan abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a iniciar con este texto, pero como ya les he dicho, vamos a estar usando varios más. Vamos a hacer una introducción, ¿no?, a este tema y el porqué de la importancia de saber y conocer la gracia de Dios. Muy bien, entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 1, voy a dar lectura al versículo 14 al 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 14 al 17. Bien, la palabra del Señor dice, verso 14 del Evangelio de San Juan 1, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud, hablando de Jesucristo, tomamos todo y gracia sobre gracia, aleluya. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Mire, qué interesante es, ya estamos viendo aquí uno de los puntos muy importantes, que esta gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de la cual nosotros tomamos todos y deberíamos tomar todos cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué estudiar? Vamos a definirlo, hermano. Este tema de la gracia es la única, el único lugar donde se define en realmente lo que su verdadero significado lo encontramos en la palabra de Dios. No hay otro lugar fuera de ella donde este tema se expone, ni siquiera en otras religiones, ni siquiera en otros textos. Nadie define realmente como la palabra de Dios el verdadero significado de la gracia, de la cual vamos a estar con el pastor Gustavo compartiendo. Pero ¿por qué importante, hermanos? Porque esta gracia, como estamos viendo, viene de la misma presencia del Señor. No es una gracia natural, no es una gracia que proviene del ser humano, es una gracia que proviene de la misma presencia del Señor. Ahora, esta gracia, hermano, según dice la palabra de Dios, cuando en 2 de Pedro 3:18, por eso que le digo que apunten, porque solamente vamos a estar mencionando algunos versículos y ya posteriormente vamos a ir desarrollando el tema, pero solamente quiero darle esta introducción para que vean la importancia de ella. El apóstol Pedro, ya en 2 de Pedro 3:18, dijo que deberíamos, dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia no solamente fue dada en el momento de la salvación, sino que esta gracia debe seguir desarrollando en nuestra vida. Entonces, esta gracia, que ya después vamos a definir y vamos a ampliar y usted va a conocer, dice que tiene que ir creciendo en nuestra vida. Esta gracia también nos ayuda a nosotros a servirle al Señor. Ya el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 10, Primera de Corintios 15:10, él dijo esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces la gracia también nos va a servir para nosotros servir al Señor, ¿no? Disculpe la redundancia de la palabra. Vamos a servir al Señor por medio de la gracia del Señor. Y la gracia es un regalo del Señor. Y esa gracia tiene que ser manifestada, ¿no? Por medio del Espíritu Santo a las personas, ¿no? A través del mensaje de salvación. Entonces estamos viendo aquí, y vamos a ver muchos puntos más, de que que este tema es muy importante para nosotros. Así que en estos momentos vamos a definir lo que es la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? ¿Qué cosa es la gracia? Yo voy en estos momentos darle el pase al pastor Gustavo para que él pueda darnos esta introducción de qué cosa es la gracia, pastor Gustavo. Ok. Bueno, damos gracias a Dios por esa maravillosa la gracia de Dios tiene que ver con aspectos de Él, de su persona, de su presencia. Una definición de gracia que encontramos en la Biblia, en el griego, es regocijo
es estar alegre, es otorgar placer o causar estima favorable a alguien. Sobre todo la palabra de Dios habla aquí a alguien que no lo merece. Una definición que continuamente encontramos sobre gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La gracia es algo Amén. que alguien no merece, pero le es otorgado simplemente por un hecho de amor. Un ejemplo podría ser cuando usted va a comprar al mercado y usted pide 1 kilo de papas, ¿no? Y usted paga por 1 kilo de papas, pero la casera le da a usted el kilo de papas que pagó, pero ella dice, toma, te doy medio kilito más. Y usted pregunta, pero ¿por qué me estás dando medio kilo más? Simplemente porque quiero dártelo. Tú no has hecho nada, tú no has hecho ni un mérito, pero yo quiero darte eso por gracia. Y eso tiene que ver con Dios, con nosotros. Y para poder seguir entendiendo sobre este tema, es importante ver por qué realmente la gracia de Dios sobre nosotros. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué Él nos trajo esa gracia a nuestras vidas? ¿Por qué? Entonces, tendríamos que remontarnos nuevamente a algo importante y que tiene que ver con nuestra naturaleza, porque gracia es un don de Dios, es un regalo, y nadie puede ganar ese regalo, nadie puede ganar ese don, pero para poder entender y poder valorar la gracia de Dios, tenemos que hablar sobre cuál ha sido nuestra condición y por qué Dios nos ha dado de su gracia por medio de Jesucristo. Entonces, algo que podríamos ver realmente es que cuando en las clases pasadas hablábamos sobre la justificación de Dios, que Dios nos ha justificado, veíamos que el hombre por sus propias obras, por su propia, puede justificarse delante de Dios. Y creo que eso es algo que debemos mencionar y recalcar en este momento para poder entender y luego valorar lo que es la gracia de Dios. Y tiene que ver con el hecho mismo de que nuestra condición cuando Adán y Eva pecaron, ellos habíamos hablado de que en la clase pasada de que ellos fueron astutamente engañados y el pecado entró en el corazón del hombre. Y Romanos, en el capítulo número 5, en el versículo número 12, si lo pueden anotar allí y leer también, Romanos 5:12, dice específicamente, así como el pecado... 5:12, pastor, ¿no? O 5... Léelo, por favor, Osquito. Sí, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es clara, ¿no? En decirnos cuál era nuestra condición realmente. Y este pasaje nos ayuda a entender claramente de que nosotros no podemos realmente justificarnos por nosotros mismos, ¿no? Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos, por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte, el diablo trajo pecado al corazón del hombre, engañó al hombre. Y cuando el hombre transgredió lo que Dios le había dicho, el pecado entró en ellos. Y entonces esa transgresión separó, nos apartó de Dios. Morimos. La palabra morir es separación de. Y entonces nosotros quedamos totalmente separados de Dios, excluidos de Dios, enemigos totalmente de Dios. No hay nada que ahora nosotros, por causa del pecado, podamos hacer para poder acercarnos a Dios. No tenemos ningún mérito para poder acercarnos a Dios. El pecado ha hecho bien su trabajo en alejarnos, en condenarnos, en culparnos, de tal manera de que nosotros, por más que intentamos acercarnos a Dios y hacer algo agradable, no podemos hacerlo. Es más, David decía en un texto en el Antiguo Testamento, él decía, en pecado me concibió mi... Y es que realmente desde que nosotros nacemos enemistados con Dios. Nacemos enemistados, nacemos alejados. Romanos 3:23, ya lo hemos leído también. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de la humanidad. No hay buenas obras, no hay ni un mérito personal que uno pudiese hacer para que Dios pueda realmente aceptarnos. No hay nada que podamos darle a Dios o hacer algo para impactarle, sorprenderle y que Él diga, wow, mira lo que mi hijo, o mira lo que Él está haciendo, para poder realmente recibir alguna bendición de Dios. Ningún hombre por sí mismo, por su propia cuenta, puede realmente acercarse a Dios. Ya Romanos capítulo 10 lo dice claramente también. No hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno delante de Dios. Todos nos hemos desviado, todos. Entonces, esa es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra situación entonces delante de Dios? Y estoy hablando sin Cristo. ¿Cuál es la condición de la humanidad? De que el pecado realmente nos ha apartado de Dios, pero no solamente nos ha apartado de Dios temporalmente, sino nos ha separado de Dios eternamente. Nosotros estamos sin Cristo dados a vivir en condenación eterna, y las personas, si muriésemos sin Cristo, no tendríamos, como bien dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y iríamos directo a la condenación eterna. Entonces, no hay nada, absolutamente, que podamos hacer para poder acercarnos a Dios. Entonces, esto es importantísimo que lo entendamos bien, porque no tenemos mérito alguno para poder acercarnos a Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nosotros debemos comprender bien que nadie realmente es inmune a la enfermedad del pecado. Y no hay logro humano que pueda borrar la mancha interior que nos separa de Dios si hablamos de una enfermedad. Puesto que Adán pecó, entonces todos pecamos. Y esto nos lleva a una sola conclusión: que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos perdón, todos necesitamos reconciliación, todos necesitamos de un Salvador. Y esto es muy importante mencionarlo. Miren lo que
Entonces, ese es solamente algo que quería decirles para que podamos entenderlo. Ujú. Nadie es bueno delante de Dios. Nadie es justo delante de Dios. Ujú. Todos nos hemos desviado. Ujú. Todos a una nos hemos hecho inútiles delante de Dios. Mm. Estamos totalmente destituidos. Somos reos. Somos esclavos. Esa es Ujú. nuestra situación. Ujú. Esa es nuestra condición. Y Mm. entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es, entonces, qué sucede con el hombre? Ujú. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo entonces con nosotros? ¿Cómo salimos de este desastre en la cual vivimos?